Una cordial bienvenida a un conversatorio más de Sedendum, la revista metacultural. En esta ocasión platicaremos sobre la cábala con uno de los mayores expertos a nivel mundial en el tema, el Dr. Mario Sabán. Pero antes, a manera de una introducción, realizaremos un análisis de ciertos términos que se manejan mucho en cábala. Primero preguntémonos, ¿qué es la cábala? La cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, el Ein Sof, el infinito, un ser infinito que es al mismo tiempo inmutable, eterno, misterioso e incognoscible, y el universo perecedero y finito, la creación, por decirlo de alguna forma. La cábala busca definir la naturaleza del universo y del ser humano, los propósitos de su existencia y llevarle de esa forma hacia el origen, hacia el principio ontológico máximo. Presenta para ello herramientas o métodos que intentan entender o interpretar estos conceptos y por tanto lograr de esa forma tanto el entendimiento cuanto el crecimiento espiritual. En este proceso, el árbol de la vida es posiblemente la representación gráfica más fiel a la tradición de la cábala, pero la complejidad de todo este conocimiento definitivamente no puede resumirse solo en el árbol de la vida. El árbol de la vida está conformado de varias sefirotas. En cada una de ellas y en sus conexiones se encuentran profundos simbolismos y claves para entender al macrocosmos y al microcosmos. El árbol de la vida es una forma holista de entender la existencia. De forma muy resumida diremos que el árbol de la vida está conformado por 10 séfiras o sefirotas, más una oculta que en total suman 11. Las sefirotas manifestadas son Keter, Ojma, Binah, Chesed, Yeburah, Tifaret, Netzach, Hod, Yesod, Malkut, y la sefirota oculta, la 11ª, es Da'at. En el tema histórico, si bien es cierto el judaísmo es el representante actual más cercano a la tradición cabalística, muchos autores intentan conectar ese conocimiento con civilizaciones más antiguas como Babilonia, Asiria, Caldea, ciertas tradiciones mesoamericanas como los mayas e incluso como una manifestación de un conocimiento atribuido a la civilización de los atlantes. En esta entrevista intentaremos brindar una pequeña introducción al complejísimo pensamiento cabalista y para ello resumimos el simbolismo de las 3 primeras sefirotas y otros términos usados durante este conversatorio. Sobre las 3 primeras sefirotas diremos lo siguiente. Keter, corona, es la primera séfira del árbol de la vida de la cábala. Keter se sitúa en una posición central superior del árbol, es la corona y el potencial puro de las manifestaciones que acontecen en las otras dimensiones. Representa la propia esencia atemporal y libre, es la génesis de todas las emanaciones canalizadas por las otras sefirots. Quien tiene la voluntad de vivir y a veces de sobrevivir, tiene la fuerza para entrar en Keter y somos dignos de ingresar a Keter cuando comprendemos que el proceso de crecimiento es infinito aunque vivamos una existencia finita. Jochma, sabiduría, es la sabiduría inspirada y es la segunda séfira del árbol de la vida. Está situada en lo alto de la columna derecha. Se le asocia con el comienzo del pensamiento, con la idea general de realizar la voluntad del hombre. Es la idea ilimitada. Es el salto cuántico de la intuición que deriva en las manifestaciones artísticas. Análogamente es el lado derecho del cerebro donde fluye la creatividad y el mundo de las ideas. Jochma busca el sentido de la vida con grandes interrogantes y con proyectos a largo plazo. En Jochma está la sabiduría que vamos alcanzando para dar. Quien acumula y no entrega esa sabiduría entra en bucles mentales que pueden causar situaciones contraproducentes a la persona. Binah, entendimiento, es la tercera séfira del árbol de la vida. Se sitúa en lo alto de la columna izquierda. Binah es el proceso racional innato en la persona que trabaja para desarrollar una idea plenamente. Binah es la sabiduría procesada, también conocida como razonamiento deductivo, el entendimiento de una idea a través de otra idea. Estas son las 3 primeras sefirotas a manera de resumen,
Pero tenemos que mencionar, evidentemente todas las sefirotas no trabajan aisladas por sí mismas, unas con otras están en constante relación. Puede decirse que el trabajo de una ayuda a la de otra. De un buen trabajo coordinado entre Jochma y Binah, la sabiduría y la inteligencia, nace la 11ª sefirota, que es Da'at, el conocimiento. Es una séfira que se sitúa encima y entre Jochma y Binah. Da'at es el puente entre la idea y la realidad. Da'at es la herramienta del intelecto que nos pone en el modo de acción. Da'at une el enorme espacio entre los conceptos y la realidad. Da'at es el conocimiento de aquel que se está conociendo a sí mismo. Sobre esto que nos enseña esta sefirota Da'at, vale la pena mencionar esta pequeña frase, este pequeño pensamiento. No hay nada más aterrador que el conocimiento del yo, tampoco hay nada más poderoso. Sin él, no hay responsabilidad, no hay libertad, no hay manera de que tomes tu vida en tus propias manos. Todas estas cosas solo son posibles una vez que puedes mirar hacia atrás y preguntarte a ti mismo sobre tus actos. Solo así llegarás a alcanzar la conciencia misma, a ser un bar mitzvah. Da'at es también la fusión íntima de la contraparte masculina y femenina, tan mencionada en las diversas tradiciones de la filosofía perenne, necesaria para alcanzar la liberación espiritual. Otros términos importantes usados en el estudio de la Cábala son Or, la luz, Orot, luces infinitas dentro de la infinitud, Ein Sof, que en Cábala se entiende como Dios antes de la automanifestación. Ein Sof puede traducirse como interminable, infinito, sin fin. Ayin Sof es el no ser, un principio que permanece sin manifestación. Es lo incomprensible para la especie humana. Dios antes de la creación, siendo diferente de ella, de modo que la creación, que pertenece a una dimensión creada, no puede entenderlo nunca. Atzilut es el universo donde todo está emanado. La emanación divina, arquetipos, conceptos, abstracción mental. Atzilut viene después del universo de Adán Kadmon. Se ha mencionado todo el lado luminoso de la sefirota, sin embargo también vale la pena mencionar a la temible Sitra Hara, la zona oscura donde habita ese alter ego, los procesos cósmicos y personales de la sombra, lo prohibido. Un camino terrorífico, pero que todo ser humano y hasta el cosmos mismo lo transita en algún momento y debe ser recorrido con valentía, pues a través de la oscuridad se puede llegar también a ver la luz. Con estos detalles muy sencillos, pasemos al conversatorio. Reciban una cordial bienvenida. Estimados amigos, reciban todos ustedes un saludo cordial por parte del equipo de Sedendum. Cuando comenzamos esta iniciativa, nos prometimos una cosa: traer siempre invitados de lujo. En este sentido, me complace presentar al doctor Mario Saban, doctor en por lo menos 6 disciplinas académicas, entre estas en matemática aplicada por la Universidad de Alicante y en teología por la Universidad de Murcia. El doctor Saban es un experto en la ciencia tradicional cabalística e imparte incluso maestrías al respecto. Para que tengan ustedes una idea de quién es el doctor Saban y qué hace, les recomendamos visitar su portal electrónico www.mariosaban.com. El día de hoy, el doctor Saban ha tenido la bondad de concedernos una entrevista para hablar justamente sobre Cábala. Bienvenido, Mario, y muchas gracias por aceptar esta humilde invitación. No, por favor, al contrario, Arturo, para mí un hermoso placer poder compartir con vosotros y aquellos, iba a decir lectores de la revista, ahora no sé si los lectores son oidores, digamos, de la revista, ¿no? Porque ahora lo oigan a la revista, con lo cual, bueno, la verdad que a los oyentes de la revista, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí el lujo es que ustedes me puedan de alguna manera entrevistar y bueno, todo lo que yo pueda aportar aquí desde el punto de vista de la Cábala y de los conocimientos en general que he adquirido a lo largo de los años, yo feliz de compartir, porque al final lo que no se comparte se pudre, así que mejor siempre compartir. ¿Cómo está Juan Diego? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un placer pues poder compartir un poco de este conocimiento tan complejo.
bueno, vamos a tratar de hacerlo menos complejo para que la gente pueda comprenderlo, pero es verdad, es complejo. En esto es verdad, tiene razón. Pero es complejo, pero no complicado. Hay un cabalista que dice, la vida es simple, las personas son complicadas. Y un gusto aprender de ti y escucharte. Igualmente, ¿cómo está usted? Pues aquí contentos, la verdad. Soy admirador de la Cábala, aunque conozco poco del tema, pero pues bueno, estoy aquí para aprender y... Bueno, todos conocemos poco del tema, ¿eh? Así que tranquilo que todos conocemos poco, sí, porque la Cábala es infinita. Muchas gracias, Mario. Y bueno, para no perder más tiempo, te hacemos la primera pregunta, que es, ¿cuál es la definición apropiada sobre lo que es Cábala? ¿Y cuáles son sus orígenes históricos, sí, pero sobre todo metafísicos? Es decir, ¿cómo es que un conocimiento tan superior y sofisticado sobre las leyes y los sistemas de funcionamiento de la naturaleza, de la divinidad, del cosmos y del hombre, fueron obtenidos en primer lugar y preservados y transmitidos a esta realidad espacio-temporal, digamos, tan accidentada como es? Mario. Mira, en principio dar una definición apropiada es inapropiado, porque ninguna definición es apropiada para analizar la Kabbalah. De todas maneras, ninguna definición es apropiada para analizar nada, porque todas las definiciones son limitaciones. Por lo tanto, tenemos un primer problema cuando empezamos a hablar, porque cada vez que estamos hablando ocultamos en vez de revelar. Porque cada vez que estamos hablando estamos limitando, con lo cual estamos ante un problema muy serio que los propios cabalistas lo analizaron, sobre todo Abraham Abulafia, y es cómo entender la realidad desde un lenguaje tan limitado como es el nuestro. Y no hablemos solamente del español, el inglés está mejor que nosotros, porque si no recuerdo mal, el español no llega a 150.000 o 160.000 palabras y el inglés tiene 300.000, así que los que hablan inglés pueden describir mejor la realidad que nosotros. Pero más allá de cuántos conceptos o vocablos cada idioma tenga, lo cierto es que hay un problema con los idiomas. Por más que hablemos, nunca podemos definir la realidad. Y por ese motivo es curioso que los cabalistas, muchos de los análisis actuales que se hacen de ellos son los místicos del lenguaje, es decir, personas que están intentando abrirse paso a través de un lenguaje muy limitado. Entonces tenían todas estas gentes una gran ventaja, ¿no? Es decir, tenían un tiempo de poder meditar sobre el universo, de tener tiempo para sí mismos. Nosotros hoy no tenemos tiempo para nosotros mismos, estamos chupados por las redes, entonces estamos desalmados. Así que dentro de este marco de la limitación del lenguaje, tengo que hacer la aclaración de intentar explicar al público qué es la Cábala con esta seria limitación que he explicado. La Cábala podría ser denominado la mística del judaísmo, en el sentido de que todos los estudios de la Cábala siempre se hicieron en hebreo y siempre en el marco de la tradición judía. Ahora, ¿desde cuándo aparece esto? Claro, esto aparece desde el siglo II o III antes de Cristo. Es decir, que estaríamos hablando de una sabiduría que tiene por lo menos 2300 años. ¿Por qué motivo sabemos que pudo haber aparecido en esta época? Primero porque hay investigaciones en los rollos del Mar Muerto, entre lo que se llaman los esenios de Qumran, de que ahí hay elementos de Cábala ahí, es decir, el doctor Adolfo Reutemann, muy amigo, curador y director de los rollos del Mar Muerto, ha realizado una investigación donde analiza claramente de que hay elementos de Cábala en los rollos del Mar Muerto, lo cual implica que en la época de Jesús ya estaba la Cábala, y lo cual implica que grandes de las enseñanzas de Jesús eran de la Cábala, tomando en cuenta que Jesús era un místico judío y que estamos hablando de que esto es mística judía. Por lo tanto, si la Cábala es mística judía y que Jesús fue un judío místico, indudablemente podríamos decir que Jesús era cabalista en el siglo I, y por eso tan potentes sus enseñanzas. Entonces, ¿cuándo nace la Kabbalah? Bueno, esto está en la bruma de los tiempos, pero sí tenemos una idea aproximada de situarlo en el siglo III a.C. Seguramente, y hay elementos todavía anteriores, el gran problema que tiene tratar de dilucidar la historia de la Kabbalah es que gran parte de la historia de la Kabbalah es oral, no escrita. Porque había un elemento fundamental en la tradición que se entendía que mejor era traspasar el conocimiento de manera oral y no escribirlo. Porque justamente la escritura hacía de limitación, como nosotros decíamos al principio. Es decir, que cuando alguien escribe ya se sienta como un dogma. Por eso los cabalistas dicen, cada vez que uno escribe tendría que borrar lo que escribe.
porque aquel que lee lo que el otro ha escrito cree firmemente en esa verdad escrita. Y los seres humanos tenemos un problema, porque rápidamente dogmatizamos lo escrito. Como está escrito, ya lo elevamos a la categoría sagrada, sobre todo en Occidente, que nosotros pasamos la escritura a un texto sagrado. Fíjate, las cartas de Pablo, ¡pum!, texto sagrado, porque están escritas. Y lo que es oral, nosotros no lo tenemos con tanta consideración, la tradición oral. Pero en la Cábala sucedía una cuestión inversa. En la Cábala la tradición oral era superior a la escrita, porque se entendía que el maestro podía explicar, podía transmitir de una forma más libre que poniendo el texto por escrito. Claro, llegó un momento tal en la historia de la Kabbalah que era tanto el conocimiento que tenían estos sabios que tuvieron que empezar a escribirlo para que no se perdieran, para que no se perdiera tanta cantidad de información. Entonces, una definición de la Kabbalah podríamos decir, es la mística judía, que estudia las leyes de cómo se creó el universo y cuál es la naturaleza del alma humana. Y Mario, en este sentido, podríamos considerar de que siendo la Torá el libro sagrado de los judíos, del judaísmo por naturaleza, eso que está escrito ahí es una doctrina exotérica y que gracias a la herramienta de la Cábala podemos acceder hacia el verdadero conocimiento esotérico. Sí, es así. Lo que pasa es que el problema que tenemos también es la definición de lo esotérico en Occidente, que se asocia a cuestiones de magia, cuestiones de superstición. La Cábala no es supersticiosa, es científica, en el sentido de que realiza explicaciones lógicas o podríamos decir metalógicas en otro nivel, en los niveles del conocimiento intuitivo. Entonces, totalmente de acuerdo. Es decir, la Torá podríamos decir que es el texto exotérico, como cuidado, para la Cábala toda la naturaleza es una revelación exotérica que tiene en profundidad una energía secreta. Es decir, así como hay que entender el concepto de Torá desde la Cábala, si no la gente puede tener problemas en reducirlo de manera religiosa. La Torá para los cabalistas no es el texto de la Torá. La Torá para los cabalistas es toda la realidad que nosotros vemos, todo lo que está revelado. Es decir, el vaso que tú tienes en tu mesa ahora, eso es Torá para los cabalistas, no es el texto de la Torá de los 5 libros de la ley, porque eso es una reducción del término Torá en términos religiosos. Cuando estamos hablando de Torá, estamos hablando de toda una realidad exotérica que dentro de sí tiene una realidad esotérica, es decir, cuál es la energía que mueve el vaso, qué energía tiene detrás el vaso. Entonces no estamos hablando solo de la narración de la Torá en términos de lo que aparece en lo que el cristianismo llama Antiguo Testamento, sino que estamos hablando de que toda la realidad tiene diversos niveles. Cada nivel es un nivel de revelación y es un nivel de ocultamiento, porque cuando algo se está revelando, también se está ocultando. Si yo digo que yo te conozco, estoy mintiendo, porque tú estás vestido, por lo tanto yo conozco tu vestimenta, no conozco tú que estás desnudo. Si no te conozco en una manera más íntima, pero tampoco te conozco en tu interior, porque no sé lo que siente tu corazón, y tampoco conozco tu mente, porque tampoco sé el pensamiento de tu mente. Por lo tanto, la cuestión de la realidad para la Kabbalah, podríamos decir que en ese sentido es o tiene una influencia bastante platónica en la cuestión de la emanación, del emanacionismo, porque nosotros entendemos la realidad como diversos universos, unos concatenados de los otros, desde los más revelados hacia los más ocultos. Entonces, todo lo que es exotérico pertenece a un primer nivel de análisis dentro de la Kabbalah, pero luego, a partir de su exotérico, tenemos que empezar a entrar dentro de esa realidad, porque lo exotérico en realidad para los cabalistas es una distorsión muy grande de las energías que se ocultan detrás de la realidad, y las energías que están detrás de la realidad están más cercanas al infinito, a lo que los filósofos llamarían el ser, si se quiere. A mí no me gustaría llamarlo el ser desde el punto de vista de la filosofía, porque estamos hablando del infinito extrauniverso, fuera del universo. Por lo tanto, nuestro universo es la revelación de ese infinito que se tuvo que retirar. Entonces, el problema, digamos, que plantea la Cábala es, o la virtud, si se quiere, que plantea la Cábala, es que todo lo que entra dentro de la ciencia de la Cábala es todo. Es decir, estamos hablando de una sabiduría que lo estudia todo, que lo analiza todo, porque a diferencia de una disciplina, es decir, el arquitecto estudia la arquitectura, nosotros estudiamos toda la revelación
Es decir, que todas las disciplinas nos revelan algo y al mismo tiempo todo lo que ocultan estas disciplinas en la revelación. Por eso, cuando a mí me preguntan por qué puedo entrar en todas las disciplinas a través de las tesis o de los libros, en realidad es que desde la Cábala yo encontré que puedo entrar en todas las disciplinas. Es decir, puedo entrar en biología, puedo entrar en neurología, puedo entrar, porque los cabalistas de alguna manera, al hacer el análisis del todo, fueron percibiendo la naturaleza de la totalidad como diversos fractales que van operando en la realidad, y por lo tanto nuestras divisiones disciplinarias, es decir, nuestras divisiones entre las disciplinas, proviene de una cosmovisión muy nueva del siglo XVIII con Adam Smith y la división del trabajo, que lo que buscaba el sistema capitalista es la utilidad, pero no buscaba el conocimiento de la totalidad. Es decir, las grandes sabidurías antiguas son holísticas, buscan el conocimiento de la realidad. Yo no estoy criticando el sistema capitalista porque me parece increíble lo de Adam Smith y la división del trabajo, porque realmente fue muy bueno que uno sea panadero, que el otro sea esto, que el otro sea lo otro. El único problema fue que yo no sé nada, porque yo no sé hacer el pan, no sé cómo funciona un auto, no sé cómo funciona un reloj, prácticamente no sé cómo se hace un mueble. Es decir, la división del trabajo hizo que ignoremos prácticamente todo, porque nosotros solamente dominamos lo que dominamos, pero lo demás lo ignoramos todo. Entonces, la división del trabajo fue muy buena a los efectos del desarrollo económico, pero fue muy mala a los efectos del reduccionismo de nuestra mente, porque solamente vemos una parte de la realidad. Entonces, imagínate que cuando yo presenté la tesis doctoral en teología, yo decía que no existía la teología. No sé cómo me aprobaron la tesis de teología cuando yo dije que no existía la teología en la propia tesis. En el sentido de que cuando tú hablas de teología es el logos de Dios, conocer a Dios. ¿Pero quién conoce a Dios? Es decir, la propia fórmula de la teología es una contradicción en sí misma. Un teólogo es el que tiene el conocimiento de Dios, pero Dios, ¿cómo lo puede conocer a Dios si Dios es infinito? Es una cosa imposible. Entonces, como podrás ver, el problema que se plantea aquí desde el punto de vista de la Cábala es que estamos tan compartimentados entre las diferentes disciplinas que no estamos teniendo una visión de conjunto, y por lo tanto cuando uno estudia la Cábala se da cuenta todas las interrelaciones profundas que hay dentro de lo secreto entre todas las disciplinas, que la división de las disciplinas las hemos creado nosotros, los seres humanos, para poder organizarnos mejor o por nuestras propias limitaciones, pero que en la realidad no hay una división entre la neurona y mi pie. Es decir, yo voy al podólogo y voy al neurólogo, pero el neurólogo y el podólogo tendrían que estar de acuerdo, porque yo muevo mi pie por la neurona. En consecuencia, desde un punto de vista de la realidad interior del universo, estamos accediendo a la matriz de la unidad, desde el punto de vista de la Cábala, y lo que nos marea es lo que podríamos llamar el sistema de fragmentación de la realidad, donde nosotros operamos como entes fragmentados. Y operar como entes fragmentados, desde el punto de vista de la Cábala, es lo que crea el mal, porque Satán es lo que divide. Por lo tanto, si nos dividimos entre religiones, entre pueblos, entre clases sociales, entre lo que sea, entre géneros, entre todo, cualquier división tiene que ser solamente como un análisis para la clasificación, pero no per se una división, porque la división no existe en la matriz. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo fue posible que, digamos, en los albores del tiempo, en épocas prehistóricas, los hombres hayan podido obtener este conocimiento que, bueno, es una metaciencia, o es una ciencia tradicional que abarca, digamos, que es fundamental para entender el funcionamiento del cosmos? ¿Cómo fue posible que el hombre haya podido obtener ese conocimiento? A ver, el conocimiento del hombre es natural a la aparición de la conciencia dentro de la realidad. Es decir, la conciencia que nosotros llamamos dat, que en realidad se lo confunde con conocimiento. No quiero decir conocimiento porque en Occidente, cuando hablamos de conocimiento, ya hablamos de un conocimiento teórico con método, y estamos hablando de un conocimiento que no tiene método, pero que es un conocimiento intuitivo, que es un conocimiento que parte dentro de la naturaleza, experiencial. Es decir, yo muchas veces pongo el ejemplo de el descubrimiento de la ley de la gravedad de Newton. A ver,
antes de Newton las cosas se seguían cayendo igual por la ley de la gravedad. Por lo tanto, el problema no es que nadie sabía lo que era la ley de la gravedad antes de Newton, no es que teníamos que esperar a Newton para que las cosas se caigan, es decir, para que la ley de la gravedad no funcione. Es decir, la ley de la gravedad siempre existió. Y todo el mundo sabía que existía la ley de la gravedad, solamente que quien lo explicó fue Newton. La ciencia cree que descubre, pero la ciencia no descubre nada. La ciencia solo revela lo que existe. Es decir, nosotros tenemos un gran problema con la ciencia. Nosotros decimos un gran descubrimiento. Nosotros no descubrimos nada. Está en la naturaleza todo lo que descubrimos. Es decir, nosotros descubrimos porque nosotros no lo conocemos por nuestras limitaciones. Entonces, en épocas antiguas, las civilizaciones tenían todo revelado de alguna manera, podían acceder a lo revelado como nosotros podemos acceder hoy. Te diría que hoy nosotros estamos peor que antes, porque nosotros tenemos muchos intermediarios conceptuales y muchos prejuicios para acceder a la realidad. Es decir, yo creo que en este sentido no hemos avanzado, hemos retrocedido. Claro. En ese sentido, Mario, me ha impactado mucho lo que acabas de decir y te quería, digamos, confirmar o como reconfirmar con lo que acabas de plantear, que a la larga entonces es una falacia total pensar que existen leyes científicas para el mundo natural y otras para el mundo biológico y otras para el mundo social, para el mundo económico, el mundo político. Desde el punto de vista de la Cábala, existen leyes objetivas y generales que funcionan en todo el universo del mismo modo. Es decir, nosotros tenemos que no podemos comer más que la limitación de nuestro estómago, porque si nosotros comemos más terminamos en la obesidad. Así como existe la ley en nuestro cuerpo de la limitación por la cual nosotros tenemos que comer lo correcto, usted va a la bolsa de valores, invierte y no puede la bolsa aumentar para siempre. En algún momento se tiene que corregir y se tiene que caer. Así como los inmuebles no pueden aumentar para siempre, el peso nuestro no puede aumentar para siempre, en las leyes del universo pasa exactamente lo mismo. Es decir, no, las leyes no, digamos, en todo el sistema operarían leyes objetivas, donde en la economía, en lo social, en lo biológico, en todo tenemos leyes objetivas por fractal, por fractalidad. Por ese motivo los cabalistas, y por eso lo fascinante del estudio de la cábala, que cuando uno sabe cómo funciona la realidad, sabe cómo funcionan todas las disciplinas. Es decir, tiene un, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos con Luria, ¿no?, la simetría de los diversos universos, por lo cual a través del vacío uno va a crecer. ¿Por qué uno va a crecer? Imagínense que usted dice, yo estoy en paz con lo que ya sé, no crezco más. Si esto dice el polluelo dentro del huevo, se queda dentro de la cáscara siempre. Nosotros, ¿cuál es el concepto de crecimiento? El concepto de crecimiento es que tiene que haber primero una ruptura para que podamos crecer. No existe crecimiento sin ruptura. Usted para poder crecer tiene que romper lo que pensaba antes. No puede quedarse con lo que pensaba antes. Por eso alguien que es conservador en la realidad, por más conservador que sea, no puede ser muy conservador, porque siempre hay algo que rompe su realidad. Entonces, nosotros siempre estamos, podríamos decir, no me gusta la palabra condenados, pero podría decirlo, estamos condenados a crecer. Es decir, lo que pasa que el problema es que no tenemos que crecer en la materia, tenemos que crecer más allá de la materia, que la materia es un instrumento para crecer. Es decir, donde nos hemos confundido un poco en los sistemas económicos es creer en el crecimiento de la materia. La materia es un instrumento para poder crecer, con lo cual yo no me compro más libros para tener más libros, me los compro para leer. Es decir, que el problema estaría ahí, cuando yo estoy idolatrando el instrumento y cuando no me doy cuenta que el instrumento es un instrumento para acercarme a un fin. Ahora, realmente lo que usted dice, totalmente de acuerdo. Los cabalistas estudian las leyes del funcionamiento del universo, que son las que funcionan en el alma y que son las que funcionan en toda la realidad. Y nosotros estas leyes las llamamos las leyes de la oscilación constante entre fuerzas expansivas y fuerzas restrictivas. Fíjense un átomo. Un átomo tiene las leyes de la Cábala. Si usted ve un átomo, ve que tiene un núcleo que mantiene al átomo de alguna manera integrado, porque si no hay núcleo, el átomo, bueno, vuela, no hay átomo. Por lo tanto, para que exista un átomo tiene que tener un núcleo. Pero por otro lado,
entre el núcleo y el exterior del átomo hay un montón de cosas que se están moviendo, electrones, protones, neutrones, todo se mueve ahí adentro, pero se mueve dentro de una estructura que no se puede romper en sus límites, porque si se rompen sus límites el átomo desaparece. Así nosotros operamos dentro de la realidad. Nosotros sabemos que existen límites, pero que esos límites también no son límites que podríamos llamar estáticos, sino que son límites dinámicos. ¿Por qué son límites dinámicos? Porque el universo está en expansión, porque está entrando energía permanentemente del infinito. ¿Por dónde entra esa energía que viene del infinito? Por las asimetrías, por los agujeros que tiene el universo. Y fíjese lo que es la vida. Si usted analiza la vida son agujeros. Usted tápese los agujeros y verá que deja de vivir. Tápese los agujeros de la nariz, tápese el agujero de la boca y demás agujeros y dejó de vivir. Solamente con el de la nariz y la boca usted no puede vivir ni minutos, porque queda totalmente ahogado. Entonces, ¿nosotros por qué vivimos? Nosotros vivimos por los agujeros. ¿Eso qué quiere decir? Que algo tiene que entrar del exterior a nosotros y algo tiene que salir de nosotros. Es decir, cuando uno está respirando, está tomando algo que está fuera de nosotros. Quiere decir que nosotros no vivimos por nosotros mismos. No somos un ente cerrado. Somos un ente que tiene un agujero, un vacío que nos conecta con el afuera. En todo el sistema de la realidad, para que algo siga existiendo, tiene que tener un vacío que lo contacte con el contexto exterior, si no, no puede vivir. En el sentido de lo que habías conversado hace un momento y lo platicamos, de esta, podríamos decirlo, perversión de la sociedad actual que viene a partir de la época moderna y el actual posmodernismo, que nos ha brindado mucho de tecnología, mucho avance en la ciencia, entre comillas, pero comenzó a escupir sobre la divinidad, sobre la espiritualidad del ser humano. Eso algunos autores, psicólogos sobre todo, como Carl Jung, mencionan que fue uno de los peores errores de la modernidad, el negarle la posibilidad a la mente humana de entrar en contacto con esa divinidad. Y acusan ser a esa modernidad uno de los creadores de esa neurosis divisoria en la que vive la sociedad actual, en la cual se crean falsos ídolos terrenales, materiales, en donde no se entiende a la materia y a este cuerpo físico como un vehículo de trascendencia, sino como un fin, justamente lo que habías mencionado. Sobre esto, ¿podría considerarse la cábala como una herramienta del despertar y qué tanto acceso tienen las personas que no somos judíos para llegar a ese conocimiento complejo? Mira, en principio te diría que hoy la cábala la estudian millones de personas no judías. Esto es el tema más interesante que tiene la cábala. ¿Por qué motivo? Porque la cábala es totalmente universal. Es decir, es lo mismo que yo como judío quiero hacer un curso de yoga y me preguntan si soy budista o hinduista. A mí me matriculan en el curso de yoga porque el yoga es universal. Entonces la cábala es exactamente universal, solamente que al nacer dentro de la cultura judía queda claro que está bajo, podríamos decir, el hebreo como idioma, etc. Eso se está cada vez traduciendo más. Es decir, cada vez hay más libros en español, en otros idiomas, que dan acceso al conocimiento de la Kabbalah. Y te vuelvo a reiterar, de hecho, hay miles y millones de personas que no participan, digamos, de la cultura judía, están acercándose a la Kabbalah, porque ¿qué ven en la Kabbalah? Porque la gran pregunta es, ¿qué ven en la Kabbalah a diferencia de otro tipo de espiritualidades o místicas que se está expandiendo tanto y que atrae tanto? En primer lugar, la Kabbalah, a pesar de que tiene un componente muy de conocimiento intuitivo, no anula el conocimiento racional. Nosotros tenemos una dimensión en el árbol de la vida, que es la Binah, donde entendemos que es importante el conocimiento racional, pero es un conocimiento racional que tiene que estar al servicio del intuitivo. Es decir, es justamente un conocimiento racional que no tiene que ir solo, que es lo que sucedió en la modernidad. En la modernidad es la diosa razón, la que le dio a la racionalidad ese poder. Y fíjate, esa racionalidad sin Dios nos terminamos en el nazismo y en el estalinismo, con lo cual, peligrosísima esa racionalidad de alguna manera sin Dios, podríamos llamarla. Por otra parte, nosotros tenemos en la Kabbalah
que la materia no es mala en sí misma, que el problema de la materia son las limitaciones de la densidad de la materia, pero que no hay un problema con la materia. Este también es otro problema, porque en las tradiciones, sobre todo del catolicismo, el sexo y la materia fueron muy condenados. Una persona no podía desarrollarse económicamente porque en general un católico rico era como una especie de contradicción, y además la cuestión sexual estaba muy reprimida en los ambientes católicos hace unos años inclusive. Por lo tanto, en la Kabbalah la cuestión tanto de la materia como de la sexualidad está bien vista, está aceptada, pero con una canalización, con ciertas limitaciones para que tampoco se desborde, pero no está fuera. Entonces, te podría decir que en la Kabbalah, ¿qué es lo que encuentra una persona? ¿Por qué hay tanto atractivo en términos de la Kabbalah? Porque lo que tiene la Kabbalah es que no deja nada fuera, con lo cual tú tienes una fantasía, la Kabbalah la acepta dentro del conocimiento intuitivo, y tratamos de descifrar, es decir, lo junguiano en el lado derecho del árbol es algo importante para nosotros, porque son los sueños, las visualizaciones, las experiencias espiritistas, no espirituales, también las espiritistas, de almas que puedan comunicar información. Es decir, claramente nosotros por experiencia sabemos que hay energías y conciencias más allá de la materia, que nosotros no somos solamente una conciencia en la materia, sino que hay conciencias extracorpóreas. Todos estos son temas dentro de la Kabbalah. Como puedes ver, no negación de la razón, no negación de la materia, no negación de la sexualidad, no negación de lo que la naturaleza me ofrece, pero sí un buen canalización de ese deseo. Lo que busca la Kabbalah es ese equilibrio, digamos, de todos estos deseos que tiene el alma humana. Mencionas la sexualidad. Para otra de las líneas que se aferran al tronco primario del conocimiento, esto que le conocen como filosofía perenne, el gnosticismo menciona dentro de la sexualidad que se encuentran las prácticas de la sexualidad sagrada, cargadas de divinidad, de misticismo. Algunos autores de Kabbalah, mejor dicho, investigadores de Kabbalah, mencionan que la sefirota que habías mencionado hace unos momentos, Da'at, puede estar relacionada con esa figura de la sexualidad sagrada, de la sexualidad trascendente, que es la sefirota que permite representar la unión de dos conciencias, de ese conocimiento que viaja en la sangre de varón y de mujer. Pero al mismo tiempo esa sefirota es algo extraña, porque es una sefirota parcialmente oculta dentro del árbol de la vida. Tiene una numerología muy especial, es la 11ª, si mal no estoy. ¿Qué nos habla sobre esa sefirota tan especial que es Da'at, que lleva hacia la conjugación de varón y mujer? Bueno, en realidad yo, más que decir varón y mujer, diría lo femenino y lo masculino, porque dentro del alma de cada uno de nosotros existe y debe coexistir lo femenino y masculino. Es decir, no lo dividiría desde el punto de vista de género. Primero porque el tema de género lo dejaría totalmente de costado, yo hablaría del alma. Luego estarían las tendencias de género, que cada uno puede tener el género que quiera. Aquí estamos hablando del alma, y en el alma lo que sucede dentro del alma es que hay fuerzas expansivas masculinas y fuerzas restrictivas femeninas. Si nosotros primero no tenemos un equilibrio entre lo masculino y lo femenino en nuestro interior, que es esa conciencia Da'at, esa conciencia de conocimiento, de un conocimiento donde nosotros no podemos expandirnos a la N ni restringirnos a la N, es decir, no nos podemos, por ejemplo, autoexigir en demasía porque nos cargamos de culpa o directamente anulamos el placer. Hay muchísima gente que ve la restricción femenina, la lleva muy mal, porque llega a unos grados de autoexigencia que hacen que la persona pierda el placer, ¿no? Entonces, lo que hace el Da'at es tener de alguna manera conciencia de placer, de elevación a la línea media, que no tiene que ver estrictamente con la sexualidad, aunque también la abarca, tiene que ver con cualquier componente que me lleve a aumentar el nivel de conciencia. Lo que hace Da'at, básicamente, para que se pueda entender, es operar desde la Kavanah, decimos en hebreo, desde la intención anterior al acto, que hace que el acto sea sublime por esa intención. Es decir, que hagas lo mejor que puedes desde tu intención, y después, bueno, el acto podrá fallar o no de acuerdo a lo que suceda dentro de la materia, porque a veces las buenas intenciones hacen que no todos los actos terminen siendo buenos en el orden de la realidad. Entonces nosotros no controlamos el plan de la acción, pero la intención refinada
diría la Kabbalah. La buena intención que tu alma tenga. Y esa buena intención parte de esa conjugación que tú bien dices entre lo masculino y lo femenino, que tiene que operar de modo anterior a que yo me una en una pareja. Es decir, si yo estoy desequilibrado conmigo, es difícil que yo pueda entrar en una pareja, porque estaría yo llevando mi desequilibrio hacia ahí. Por lo tanto, tengo que tratar de trabajarme lo máximo posible en mi interior para lograr ese equilibrio interior y esa paz interior. En la medida en que yo no tenga esa paz interior, ese desequilibrio o me va a enfermar o va a enfermar a otro, porque lo que voy a hacer con ese desequilibrio es hacer algo con ese desequilibrio. Entonces, al principio, la Binah, la mente racional, puede hacer que ese desequilibrio se equilibre por compensación entre sefirot. Es decir, se mueven las sefirot para ayudar a una. Entonces, donde tienes el desequilibrio, todas ellas van y ayudan, pero ayudan transitoriamente. No te puedes quedar eternamente, tienes que hacer una rectificación de la energía en esa sefirá. Ahora bien, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es trabajarse internamente para estar preparado para todo tipo de relación en el exterior, porque si no, lo que va a suceder en el exterior es que van a recibir tus desequilibrios como agresiones, muchas veces, porque vas a estar viendo, fíjate lo que dice el Talmud, y esto lo trae la tradición de la Kabbalah, nosotros vemos lo que somos. Entonces, claro, si nosotros nunca vemos lo que vemos, porque nunca se puede ver lo que se ve. Ya la física cuántica lo sabe y la Cábala ya desde el siglo II lo sabe. Es decir, que yo no te veo a ti. Es decir, a ti no te ve nadie. Todos vemos la representación de ti. Entonces, claro, no, pero no solo la carcasa, lo que yo puedo ver de ti. Es decir, no solo la carcasa, la cuestión es más profunda, más limitada. Yo estoy viéndote a ti de acuerdo a mis limitaciones. Por lo tanto, objetivamente no te veo a ti, estoy viendo las limitaciones que tengo yo. Entonces, el problema es que si yo no tengo un trabajo de refinamiento personal profundo y de romper las distorsiones internas, las distorsiones las voy a proyectar en todo. Voy a terminar proyectando todas las distorsiones hacia el exterior. Y lo que puedo hacer, por supuesto, es enfermar el entorno. Entonces, no me quiero enfermar yo, no quiero enfermar el entorno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajar lo máximo posible mi alma para rectificar las diversas energías, porque además también viene otra cuestión. No solamente tenemos desequilibrios por energías que no sabemos cómo operan, sino que luego que logramos un tipo de paz interior, el crecimiento hace que nuestras energías se vuelvan a desequilibrar. Por eso cuando alguien viene a mis cursos de Cábala y dice, quiero estudiar cursos de Cábala para crecer, yo en mi interior digo, pobre, lo voy a desequilibrar. No sabe que el que viene lo voy a tener que desequilibrar para que pueda crecer. Es decir, la única forma. Entonces, tenemos dos tipos de desequilibrios en la Cábala. Un tipo de desequilibrio que es un desequilibrio que me hace daño, donde yo pierdo energía. Algo no resuelto de mi personalidad. Tengo algo no resuelto de mi personalidad que, como es una parte oscura que la estoy rechazando, diría Jung, no la puedo integrar. Eso es algo que me molesta, que a veces es repetitivo de la familia, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Y yo lo tengo que cortar porque me está haciendo daño. El problema es que lo confundo como algo bueno porque como lo heredo de mi familia, creo que toda la herencia de mi familia es buena. Pero en realidad la herencia viene hipotecada. Toda herencia viene con hipoteca. Por lo tanto, la cuestión cuál es, cuando logro, después de mucho trabajo interior, decir, esto a mi alma no le interesa, que pueden pasar 30, 40, 50 años hasta que llegas ahí, no creas que es en un día. Esto a mi alma no le interesa, no estoy con esta energía la tengo que poner en otro lado, porque no me está funcionando donde la estoy poniendo. Ahora, si yo quiero crecer, estoy realizando intencionalmente un desequilibrio. Ahora, ese tipo de desequilibrio es mucho más ventajoso que el desequilibrio anterior, porque el segundo desequilibrio es un desequilibrio que yo lo estoy provocando y lo estoy provocando para poder crecer. Quiere decir que hay desequilibrios donde yo pierdo energía y hay desequilibrios donde yo potencio mi energía para crecer. Es decir, que no todos los desequilibrios tienen la misma naturaleza. Claro. Y una última pregunta de mi parte, que tiene continuidad con lo que acabas de decir. Qué difícil que es para el ser humano, y es obvio que es casi imposible calificar de bueno o malo a las diferentes circunstancias que se presentan en nuestra vida, porque ¿qué es bueno?
hoy lo que es bueno puede ser malo mañana y lo que es malo hoy puede ser muy bueno pasado mañana. Sobre eso hemos hablado de la luminosidad de la cábala, pero tú también acabaste de mencionar esos procesos oscuros, cruentos, difíciles. Y ustedes mencionan el camino, no el camino, sino el lado oscuro, ese Sitra Hara. ¿Qué funcionalidad o qué tanto es necesario topar a veces ese camino de oscuridad para luego regresar y trascender, o hay que tratar de evitarlo siempre? Es decir, primero que todo, lo que está predestinado no se puede evitar. Por lo tanto, el mal que te va a tocar es el mal que te va a tocar y tendrás que operar con ese mal. Y lo que la cábala se busca es que seas merecedor de tu satán. Es decir, que el nivel de entrenamiento que vas a tener es el nivel de entrenamiento del satán que te va a tocar. Si tenés un satán muy bajo, bueno, el tipo dice, bueno, lo voy a entrenar poco este. Quiere decir que va a ser una persona de una categoría no muy alta. Si tu satán es muy potente, confía mucho Dios en ti de que vas a tener una gran categoría. En la cábala decimos hoy, qué suerte que tenemos tantos problemas, porque somos merecedores de ese problema, de ese satán. Es decir, vemos el mal al revés de lo que en general habitualmente se ve, ¿no? Es decir, te ataca el mal y la gente sufre y dice, hoy, ¿cuántos problemas en mi vida? En la cábala decimos, gracias a Dios por todos estos problemas, porque soy merecedor de superarlos. Es decir, estás confiando en que tengo la energía de superar los problemas. Por lo tanto, Dios te quiere mucho si te envía muchos problemas, porque quiere decir que tú eres merecedor de tu satán. Fíjate que estamos prácticamente operando al revés con relación al tema del mal. Y fíjate que uno de los grandes libros con respecto al mal en el texto bíblico es el libro de Job, que mucha gente lo conoce, que es ese desafío, ¿no? entre Satán con la divinidad, que como Dios suponemos que lo sabe todo, quiere decir que en ese texto sabía lo que iba a pasar al final. En consecuencia, hay todo un problema con Job, en el sentido de que aparece Maimónides en la Edad Media, y va a decir, Job era justo, pero no era sabio. ¿Y por qué no era sabio? Porque todavía no conocía el mal. ¿Quién es la persona que alcanza la sabiduría? El que pasa por lo que tú dices, el lado oscuro, la Sitra Hara, el otro lado. Se alcanza la sabiduría pasando por el otro lado. Ahora alguien podría decir, alguien que nos está escuchando, bueno, pero ¿podríamos alcanzar la sabiduría por amor? Sí, pero el camino es más lento. Lo bueno que tiene el mal es que el camino de crecimiento es mucho más rápido. La dificultad que tiene el amor es que el camino de crecimiento es como muy lento. Por lo tanto, imagínate una madre amorosa que le dice al bebé, no pongas los dedos en el enchufe, mi amor, no pongas los dedos en el enchufe, mi amor, hasta que el niño ya tiene casi los dedos en el enchufe y la madre ya le grita, no pongas los dedos en el enchufe, porque ya la madre tiene miedo de que el niño quede electrocutado. Por lo tanto, ¿por qué ese grito? Porque la madre tendría que haber sido muy bondadosa, sí. Por bondad el bebé no entendía, por bondad el bebé iba hacia el enchufe, digamos, y entonces a veces sucede en la naturaleza humana y en la naturaleza del universo que la bondad no nos hace reaccionar. A veces parece que necesitamos una dosis de algo que sea algo que nos mueva para poder llegar a la sabiduría y a crecer. Y en este caso me gustaría explicarte las dos dimensiones, Binah y Jochma, en el árbol de la vida, que son las dimensiones superiores, porque cada una percibe la realidad de un modo. La Binah prefiere lo bueno ya, ¿ok? Es decir, quiere lo bueno ya, aunque sea malo en el futuro. Es decir, la Binah lo único que quiere es, esto me da seguridad, bueno, entonces acepto la seguridad, pero sé que si estoy seguro voy a tener que pagar un precio muy alto porque no quiero ver la realidad. Y la sabiduría justamente opera al revés. Opera tener un dolor ya y liberarte del dolor y poder tener un bien a largo plazo. Entonces nosotros tendríamos como dos dimensiones en el árbol de la vida, donde el sabio ve hacia el largo plazo, entendiendo que los sufrimientos de corto son para su elevación. El inteligente no le interesan los sufrimientos de corto. La inteligencia quiere estar lo mejor posible hoy. Y si va a estar mal dentro de 20 años, no importa, no importa lo que pase dentro de 20 años. Es decir, la inteligencia no quiere ser sabia. Claro, para que exista la conciencia, tenemos que tener una oscilación constante entre sabiduría e inteligencia,
tratando de equilibrar el corto y el largo plazo de cómo vamos a operar en la vida. Y a veces es muy difícil, es muy complejo. A veces operamos muy de corto porque no queremos pasarla mal y nos damos cuenta 10 años después que tendríamos que haber hecho un cambio en la vida más radical de largo plazo, y como hemos tratado de adaptarnos a la situación de corto plazo, hemos terminado de no cambiar una situación que nos ha hecho daño. Entonces no hemos podido cambiar el daño de largo plazo porque hemos querido estar seguros en el corto. Ahora, en ese sentido, los problemas personales que todo el mundo los tiene, o que incluso toda la sociedad los tiene en algún momento de su vida, de su historia, vienen, claro, tú lo has dicho, para crecer, para evolucionar, pero no a todos les tocan los mismos males. La pregunta es, ¿esto depende de qué? ¿Depende de una selección divina, de una inteligencia divina? ¿O depende también de un acumulado de vidas pasadas? Es decir, pagamos consecuencia, karmas de vidas pasadas, y en esta tenemos como misión enmendar aquello o superar en aquello. ¿Qué es lo que determina que de males sabemos que afecten a pueblos, a naciones, a civilizaciones, a países enteros? Aquí pienso entre lo micro y lo macro, entre el individuo como tal y la sociedad. Y bueno, dicho esto, aprovecho y te hago una segunda pregunta sobre esto mismo. En consecuencia, la Cábala también nos brinda una poderosa herramienta de sanación individual y colectiva. La Cábala, por supuesto, comienza básicamente, y te diría, por la sanación individual. Empezaría por la segunda pregunta para responderte, luego pasamos a la primera. La sanación es individual, es decir, no hay un Mesías en el exterior que te venga a salvar, sino que tienes que hacer el trabajo individual. En la medida en que no se puede hacer ese trabajo individual, no se puede luego hacer un cambio general, porque los cambios de sistema siempre son con el mismo nivel de conciencia de las personas. Es decir, en la Rusia de los zares hicieron cambio de sistema, pero no tuvo ningún sentido, porque la gente seguía con el mismo nivel de conciencia. Entonces, el problema de los pueblos es que si no se cambia el nivel de conciencia del sujeto, del individuo como tal, los cambios de sistema a veces no funcionan, porque el nivel de conciencia es el mismo. Entonces, lo primero que plantea la Kabbalah es un cambio de conciencia individual. Ese sería el punto. Claro, el misticismo tiene un componente mesiánico, es decir, que quiere el cambio social. Pero no se pueden dar cambios sociales cuando los individuos no están modificados. Te vuelvo a reiterar, es que no tiene ningún sentido. Eso me hace acordar a una anécdota que hay cuando el Partido Socialista Austríaco fue a reunirse con Freud y le dijo por qué no se afiliaba al partido. Y Freud dijo: yo quiero el cambio del individuo, no el cambio de la sociedad, porque sí, sin el cambio del sujeto la sociedad no va a cambiar. La Cábala piensa algo parecido. La Cábala piensa que si no hay una teshuvá, como decimos en hebreo, una rectificación individual, no va a haber tikkun olam, no va a haber redención del mundo. La redención del mundo empieza con el cambio de un solo hombre. Si tú has cambiado, empezó la redención. Si tú no has cambiado, aquí no cambió nada, porque los que tenemos que cambiar somos uno por uno, cada uno de nosotros. Y con respecto a la primera cuestión, con respecto a la predestinación, si se quiere, o al concepto karma, ¿no?, que tú has traído, en la Cábala no hay tal concepto, pero hay algo parecido, porque el alma de alguna forma tiene que volver a la vida terrenal a rectificar lo que todavía no ha rectificado. Es decir, básicamente es como que carga, si se quiere, cuestiones que podríamos decir que hay males dentro del alma que el alma tiene que enmendar de vidas anteriores. Pero esos males de vidas anteriores no implica el estado en el que has nacido, porque nosotros para la Cábala no somos lo que somos, nosotros somos lo que hacemos con lo que somos. Por lo tanto, aunque el alma haya venido con lo que haya venido, no te está condicionando la posibilidad de que un alma que haya venido con muchos problemas de base, para llamarlo de alguna forma, no pueda tener una superación mucho más alta que alguien que viene muy desarrollado, porque no es como viene, es lo que haces con lo que te viene. Por lo tanto, la cuestión aquí yo te diría que tiene que ver más con la responsabilidad personal de ver. Fíjate algo tan interesante en este sentido que plantea la Kabbalah, ¿no? En la Kabbalah se dice, se acusa entre comillas, ¿no? En el cielo se pena más a un alma que no ha realizado algo por omisión, que no ha realizado el acto, que a una persona que ha realizado el acto y le salió mal. Es decir, un acto que tú hayas hecho en la vida
que dijiste, bueno, voy a hacer esta pareja y después de 3 años salió mal. Bueno, pero lo importante es que tú te lanzaste para hacer esa pareja, que no dijiste, no le pregunté porque quizá me decía que no. La omisión no. Lo más importante para la Kabbalah es la actividad transformadora dentro del campo de la materia. Tenemos que tirarnos a la piscina, luego hay poca agua, mucha agua, me rompo la cabeza, es otro problema, pero a la piscina me tengo que tirar. Es decir, tenemos una energía que tenemos que desplegar en el campo de la realidad, tenemos que revelarla y es nuestra responsabilidad revelarla. Vamos a cometer un montón de errores porque somos imperfectos y porque no conocemos, no tenemos el control del plan divino. Pero dentro de esos errores que vamos a cometer, tenemos que tener la valentía de cometer esos errores por nuestro estado imperfecto. El problema es que la gente, al partir de una situación errónea de no entenderse como imperfectos, se culpa de los errores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te vas a culpar de los errores si los errores son productos de tu naturaleza imperfecta? Pero es un absurdo. Si nuestra naturaleza es imperfecta, ¿cómo nos enojamos de nuestros errores? Cuando alguien comete un error, se le cae un vaso, se enoja que se le cayó un vaso, que no se podía caer el vaso, que estaba bajo control toda la realidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es el enojo? Dicen los cabalistas, el enojo es la medida... Lo que acabas de decir es muy fuerte contra el sistema educativo, que históricamente pegaba a los niños que hacían mal su tarea. Claro, por supuesto. Es decir, no solamente contra el antiguo sistema educativo, sino contra nuestra concepción de la imperfección, de nuestra concepción del error. Es decir, nuestra posibilidad de crecimiento es por el error. Es decir, Edison, para hacer la bombilla eléctrica, creo que tuvo 2.500 o 25.000 pruebas, no sé cuántas. Entonces, cuando le preguntaron, ¿usted cómo creó la bombilla eléctrica? Gracias a 2.500 pruebas que hice antes. Entonces, si el señor Edison no hacía 2.500 errores, no teníamos lámpara eléctrica. Entonces, ¿por qué llegamos a la lámpara eléctrica? ¿Por qué existe el progreso? ¿Por qué el alma progresa? El alma progresa justamente por la acción y porque no se siente culpable de esa acción. A no ser que ya exista una intención negativa, claro, estamos hablando de otro tema, si la intención es negativa, ¿no? Pero si uno lo que quiere es crecer, usted quiere crecer, usted quiere andar en bicicleta, se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Porque el precio a pagar para poder aprender a andar en bicicleta es que al principio se va a caer. Ahora, porque se caiga, ¿no va a andar en bicicleta? No, vuelve otra vez. Usted ve al niño que vuelve medio ensangrentado, con las rodillas mal, vuelve otra vez. ¿Por qué vuelve otra vez? Porque el niño quiere aprender. Entonces, en la vida humana, diríamos desde la Kabbalah, la gente no entiende que nos vamos a caer un montón de veces, pero hay que seguir trabajando para crecer, porque el crecimiento es el aprendizaje de las caídas. Por eso va a haber un cabalista americano, Jay Michelson, que va a decir, yo amo mis debilidades. Mario, y en ese sentido tengo una pregunta, digamos, el hombre que busca acercarse a Dios, digamos, que busca trascender, tengo entendido que el medio para eso, parte de la materia, pero es el fin, digamos, un medio que está más arriba, es poder acumular el suficiente edad que le permita alcanzar un nivel de comprensión cada vez más alto. Ese nivel de comprensión, digamos, de edad, que digamos es una comprensión intelectual, intuitiva y experiencial, que tal vez es un conocimiento, digamos, donde sujeto, objeto, el conocedor, lo conocido y el medio en el que se conoce tal vez se unifican. ¿Depende únicamente de la voluntad o hay algo más allá después que digamos está fuera del sistema de la manifestación, pero que de alguna manera hace un clic y es ahí donde el sujeto llega a poder tener una comprensión trascendental de la realidad y un atisbo de la divinidad? Mira, el tema es el siguiente, nosotros partimos de una base, yo creo que el concepto de acumular es peligroso, en la Cábala no se acumula nada, nosotros somos elementos de transmisión del Dat, que viene de arriba y que nosotros tenemos que transmitir. Si nosotros no acumulamos nada, porque acumular implica recibir para retener, el nivel de conciencia no se retiene. Desde el punto de vista de la Cábala siempre hay que dar hacia el exterior, porque el yo tiene que ser un sujeto trascendente, no quedar el conocimiento para sí.
Por lo tanto, yo no hablaría de un DAT que se acumula, sino un DAT que se transfiere. Yo, en la medida en que no enseño, me emboto de mí mismo y quedo yo atrapado. Porque la idea de la Kabbalah es que somos transmisores de energía. No me quedo con una idea para mí, no la retengo para mí, porque esa es la fuente del egoísmo. Es decir, si yo tengo un invento, no me lo guardo para mí. Lo que hago es intentar ayudar a la humanidad, sacarlo de mí. Digamos, la forma de la que estábamos hablando anteriormente, de redención, sobre el cambio que podemos hacer a nivel de la humanidad, parte por el hecho de que yo no voy a tener el egoísmo de retener para mí un conocimiento o de acumularlo para mí, sino de entregarlo, porque yo soy transmisor. Así que la primera cuestión central es, somos todos transmisores. Aquel que se embota de algo, aquel que quiere retener de algo, ya está desequilibrando el universo, y lo que le va a pasar es que está operando frente al mal. Básicamente, porque lo que se retiene directamente va a desequilibrar a la persona que lo retiene. Esta es la clave. Y fíjate, el principio del agua, que el agua encharcada, ¿no? Es decir, si todo el mundo ahorra y se queda con el dinero, no hay consumo. Por lo tanto, fíjate que funciona igual que la economía. Si todo el mundo, de repente decimos, nadie gasta nada, nadie ahorra nada, todos lo retenemos para nosotros, ¿qué pasa? Hay quiebra por todas partes. El sistema, justamente, el sistema capitalista es que el capital vaya moviéndose. Lo mismo pasa en el universo. Yo tengo que entregar mi energía, mis conocimientos al otro, para que el otro se beneficie. Por lo tanto, en la Kabbalah tenemos que estar siempre entregándole nuestra energía al otro, porque no tenemos energía nosotros. La energía que nosotros tenemos viene del cosmos. Por lo tanto, tengo una energía del cosmos y la paso para otro. Ahora, con respecto... recuerdo, Mario, cuando el principio del agua, toda agua es empozada o encharcada, se atasca y apesta al final. Sí, es que aquí puedes empezar con todos los ejemplos de la naturaleza. Todos los ejemplos de la naturaleza, que tú veas que algo retiene, estamos ante un problema. Es decir, haces un dique, retiene el agua y ya no te queda el río. Es decir, se queda el río sin agua, porque ya pusiste un dique. Mira, toda la naturaleza tiene que ver con energías expansivas o restrictivas. Ahora, con respecto al problema anterior que tú me planteabas, Arturo, con respecto a si qué mueve todo esto es la voluntad, no. Lo que mueve todo el universo es el deseo. El deseo es el que mueve la voluntad. Es decir, el fundamento del universo es que todos deseamos. ¿Y qué quiere decir deseo? Deseo de luz, que en definitiva es deseo de conocimiento, deseo de información. Cuando yo tengo un deseo muy grande, se me pone en movimiento la voluntad. La voluntad no se puede poner en funcionamiento a través de la autoexigencia, porque la autoexigencia no es un deseo real, es un deseo que me estoy inventando a nivel mental. Entonces, por eso hay mucha gente que confunde voluntad con obstinación o con sobreexigencia. Cuando hablamos en Cábala de voluntad, estamos hablando de una voluntad que me lleva al placer, no a la exigencia. Si no, eso no es voluntad en Cábala. Entonces, ¿qué es voluntad? Voluntad es algo que no me exige nada, porque es una fuerza que sale a partir del deseo. Y todo lo que existe en la realidad desea conectarse con su matriz. Estamos todos queriendo conectarnos con nuestra matriz. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es la primera fuerza, la primera energía del universo? El deseo. Y es un deseo de salir de mí, porque es un deseo de buscar la luz, tanto la que me llega como la que yo entrego. A partir de que yo tengo voluntad, empieza mi entrenamiento. ¿Cómo se dice en hebreo? Entrenamiento, imun, de donde viene la palabra emuná, que quiere decir confianza, mal traducida por el cristianismo como fe. En consecuencia, tengo un gran deseo. Después de ese deseo, me pongo, imagínate, tengo un gran deseo, imagínate, de leer. Tengo tal deseo de leer que ya no aguanto más, cojo el libro. Entonces me aparece la voluntad de leer. Entonces, dele que leer, y me entra el éxtasis de lo que yo estoy leyendo, pero además también me entra un entrenamiento, cada vez leo más rápido y cada vez entiendo más. Entonces, deseo, voluntad, confianza, más deseo, más voluntad, más confianza. Cuando entraste en este trípode, vives en el éxtasis en la tierra. Muy bien, Mario. Y ya, bueno, para concluir la última pregunta, quizá, y es justamente, bueno, en ese sentido de la trascendencia. Una vez que, digamos, emanada la manifestación universal, la inmanencia de la inmanencia de la Ein Sof, una vez que
generado el sistema de la creación con una serie de envolturas, digamos, no sé, energéticas progresivamente densificadas, desde Atzilut hasta Siyah, y que, bueno, se sostiene mediante este dinamismo constante producido por esa serie de desequilibrios y asimetrías que mantienen, digamos, una especie de equilibrio dinámico del sistema. Y una vez que el hombre deviene a la existencia siendo una especie de fractal, digamos, de este sistema macro, digamos, cósmico, de esta manifestación universal, y dada esa tendencia innata que tú mencionabas, digamos, desde lo más divino de un ser, del hombre, por retornar a su matriz, hacia el infinito, de donde proviene, digamos, su esencia más real. ¿Cómo aborda la Cábala el asunto de la trascendencia y de la liberación final de la manifestación? Y en este sentido, ¿qué opciones puede tomar, digamos, un hombre que ha iniciado ese peregrinaje en su propio sí mismo y que ha acumulado o que ha abierto, digamos, su vasija para tener la conciencia intuitivo-intelectual, esa edad, lo suficiente como para llegar, digamos, a una altura tan alta como, por ejemplo, hasta Keter de Atzilut? Y en ese sentido, digamos, por un lado podría tal vez permanecer en la manifestación, en la creación, habiendo alcanzado ese gran conocimiento trascendente y ayudar a la construcción de lo que, bueno, se entiende por el reino de Dios en la tierra. O podría también optar por la liberación final, esa identificación suprema con el absoluto, que también desde otro punto de vista podría ser vista como una aniquilación final, ¿no? Al abandonar todo concepto, toda diferenciación, todo movimiento y volver a la Ein Sof. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Digamos, ¿puede haber una trascendencia que ya salga de la manifestación o solamente existe la trascendencia en la que se vuelve con una conciencia más alta para ayudar a crear un reino de Dios en la tierra? Mira, el tema es el siguiente: en la Cábala no hay aniquilación final. Es decir, cuando el alma sale al otro lado, mantiene su subjetividad como alma en el nivel de Neshama. Nosotros podemos tener fusiones parciales con la divinidad, pero no tenemos fusión total. El alma no desaparece a no ser que llegue el final del universo, pero mientras tanto, el alma no desaparece, se va del otro lado, mantiene su subjetividad para encarnar. Y con respecto a almas muy evolucionadas, Jaime Vital dice que almas que ya hicieron su tikkun, su rectificación, pueden volver para enseñar. Es decir, que ya no tienen que rectificar más, pero pueden volver para traer más trascendencia y para traer más luz. Pero toda alma que se va de la encarnación, que se va de este plano físico, pasa directamente al universo de Briah y mantiene su subjetividad del otro lado. Es decir, no hay el elemento de fusión que traen las tendencias orientales con respecto a un alma que se fusiona. No, lo que sí podemos tener dentro de la materia son la de Bekut o el Bitul, que es aniquilación a la Ein Sof, como un elemento de concientización de la Ein Sof, de experiencia del infinito, para volver a traer más luz aquí, pero siempre en el Kli, en el recipiente del alma. Por lo tanto, muerta la persona y fuera de este plano de la materia, dejando los universos de Asiá y Yetzirah y pasando a Briah, la Neshama, el alma en Briah, se mantiene subjetiva, no se une a la divinidad, no queda aniquilada por la luz divina, sino que se mantiene en su subjetividad para poder retornar. Puede retornar, puede no retornar, pero mantiene la subjetividad del otro lado. De modo que dice Jaime Luzzatto que en algún momento del desarrollo de la conciencia ya seremos todos almas sin materia, porque no necesitaremos la materia. Pero digamos, estamos hablando en secretos muy secretos. Claro, pero bueno, digamos, la manifestación no puede haber un caso en que, digamos, alguien que llega llega a Atzilut y llega a Keter de Atzilut, y de Keter tal vez puede ir más allá, o eso ya está fuera de cualquier no existe posibilidad. No podemos pasar de edad de Atzilut, nadie llega a Keter de Atzilut. Bueno, digamos, esta ha sido una entrevista muy iluminadora para todos, pienso yo, y para todos los que van a escuchar van a ver esta grabación, y
Te agradecemos, Mario, por esta oportunidad. No, al contrario, para mí un placer muy grande. Yo la verdad que me asusté cuando nos vi los cuatro, pensé que los cuatro jinetes del apocalipsis, pero estoy tranquilo, gracias a Dios no. Y bueno, para mí me he sentido muy, muy a gusto y estamos en contacto. Y muchos saludos a todos aquellos que nos están oyendo y por supuesto muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias.